Muy buenas tardes en España, muy buenos días en América. Un gustazo estar con todos ustedes en esta tertulia, que la verdad es una tertulia maravillosa, porque en esta tertulia yo he dado esta conferencia muchas veces. Es una conferencia que me llena de entusiasmo, porque considero que nos va a aportar muchísimo para todo lo que implica la relación inconsciente que hay entre madres e hijas. Fíjense ustedes que durante mis primeras épocas de psicoanalista, trabajando yo en París, tuve la oportunidad de conocer esta película. Y en las primeras conferencias que yo daba, hablaba de esta película porque no nada más por el hecho de que está muy bien entendida la transmisión a nivel inconsciente, todo el descubrimiento freudiano lo vamos a poder ver en esta película, sino porque también se trataba de migrantes. Entonces, en ese momento yo era una emigrante también. Era una mexicana que había ido a París y que estaba como emigrante. Y entonces había esta situación de la cultura de la que tú vienes a la cultura a la que tú vas. Y hay una diferencia importantísima entre lo que se te ha dado como educación a través del folclore de la cultura de cada país y la cultura a donde tú vas a llegar, a nivel, digamos, de lo que implica la idiosincrasia, las relaciones amorosas. Yo sentía de alguna manera que en América Latina en general había una especie como de patriarcado en aquel momento, hablamos de los años 80, 90, muchísimo más arraigado de lo que yo veía en Francia en ese momento. Entonces, para mí Francia era una especie como lo que llamamos esta ciudad luz, en el sentido como de una libertad que yo veía, una gran libertad, sobre todo para lo que tiene que ver con lo femenino. Y eso me parecía a mí muy, muy interesante, esa libertad que yo veía hacia lo femenino. Entonces, al leer este libro, la autora es Amy Tan, una china. El libro en 1952 hay una problemática, digamos, importante de migración de chinos a Estados Unidos, y esta autora va a escribir esa situación de estos chinos, que ya estamos hablando de una cultura que ya no nada más es diferente, como podría ser Latinoamérica con Francia. Después de todo estábamos hablando de Occidente. Aquí también hablamos de que es Oriente. Y entonces estas mujeres chinas vienen para Estados Unidos y entonces hay un cambio enorme, no nada más de esas libertades, sino de que por un lado estamos en Oriente y por el otro estamos en Occidente. Entonces, aquello que yo vivía de cambio que tenía que ver con la lengua, porque yo hablaba español y allí se hablaba francés, que tenía que ver con la idiosincrasia religiosa, porque México es un país sumamente religioso, de familias muy conservadoras, aquellas que lo son, y en Francia había una libertad mayor en ese momento, sino que aquí estamos hablando también de una cultura enfocada a Oriente, a Asia, y que no tenía nada absolutamente que ver con Estados Unidos. Entonces Amy Tan, como una emigrante que también es, escribe parte biográfica de lo que le pasa a ella, porque ella es una china que le ocurre eso, y entonces, sin tener muchos conocimientos del psicoanálisis, ella va a hacer un libro en donde va a juntar a un grupo de mujeres que van a hablar por sí mismas de una cuestión muy psicoanalítica, que es precisamente la transmisión inconsciente que se genera en el lazo de madres a hijas. Este libro ha sido un libro muy interesante porque ha tenido un premio, el National Book Award, que es un premio muy importante, el que se considera más importante después del Pulitzer en Estados Unidos. Y después se ha llevado a traducir a 36 idiomas, que fíjense, se dice rápido, y además se ha hecho una película de este libro. La película El Club de la Buena Estrella
pues la verdad es una película preciosa, es larga, hay críticas de que es un poco cansada, de que a veces no se entiende bien. Sí, tengo que decir que se puede uno hacer un poquito bolas, que decimos en México, liarse. Acá en España nos podemos liar un poco, porque es verdad que tenemos 4 mujeres con nombres chinos, todas pues son chinas, y para nosotros los occidentales no sabemos diferenciar muy bien la raza y se nos confunden los nombres, las mujeres y las historias. Entonces, de pronto sí que nos podemos liar un poco. Pero si vamos poco a poco llevando el hilo conductor de estas historias, vamos a poder ir entendiendo de qué va. Entonces, bueno, yo lo que les traigo es primero el que ustedes puedan visualizar lo que van a ser las madres. Como madres tenemos a 4. Una se llama Su Yuan, otra se llama Lindo, otra se llama Jin Jin y otra se llama An Mei. Estas 4 mujeres vienen desde China y llegan a Estados Unidos, en San Francisco, California. Y allí en Estados Unidos, una de ellas, que es Su Yuan, va a establecer algo que se llama el Club de la Buena Estrella, que en realidad es un lugar en donde va a reunir a todas estas otras chinas que son amigas de ella, que son también emigrantes de China, y ahí se van a juntar los maridos de ellas y se van a juntar las hijas y se va a empezar a hacer una especie de sociedad, vamos a decir, de colonia china en este club. Ellas se van a reunir para jugar, para cantar, para comer y para tener un poco lo que llamaríamos el folclore de su cultura. Lo que va a ocurrir es que en el inicio de la película tenemos la muerte de una de ellas, que es precisamente Su Yuan. Entonces, como Su Yuan muere, pues se juntan en este club de la Buena Estrella todas las demás amigas y empiezan un poco a rememorar las historias de cada una y por qué están allí y cuáles han sido sus diferencias en relación a Estados Unidos y sus diferencias que ellas han vivido desde China. Entonces, la hija de Su Yuan se llama Jun, y ella, de alguna manera, es llamada a ocupar el lugar de su madre. Entonces, en este primer episodio de la película y del libro, porque el libro se divide en estas narraciones de historias, y son una especie, hagan de cuenta, como flashbacks, y cortan un poco la historia. De pronto te están pasando la historia de una de las chinas allá en China, y luego te pasan la historia de la hija de esa china ya en Estados Unidos, y luego te pasan la otra historia en donde otra vez te remontas a China, en donde estaba allí la china con su vida en China, y luego vuelve a ocurrir la misma historia allí en Estados Unidos con la hija. Entonces, muy interesantes estos flashbacks que vas viendo, porque te van poniendo en contacto con el antes y el después. La historia, vamos a decir, la primera historia que se cuenta es la de una mujer que se llama Lindo. Estas 4 mujeres que les acabo de decir, todas vienen de China y todas han tenido una madre china. La madre china de las chinas queda un poco sin nombre, como por detrás de las historias. Pero tú te vas a dar cuenta de ellas porque van a ser... Ay, salió como unas sillitas. ¿Qué es lo que habrá pasado? Se activó algo de aquí del Zoom, Cristina, ahorita lo quito. Disculpa. Se ve raro. Disculpa. Se ve raro, es que no los veo así. A ver, ¿qué podemos hacer? Un comercial. Esperen un poco. Ok. Ya está, disculpa. No hay problema. Es que de pronto no supe que veía unas como sillitas de clase, me encantó, pero bueno. Bueno, entonces van a estar las abuelitas, van a estar
como fuera de la historia, no van a tener nombre, pero van a aparecer allí. Entonces tú vas a ver a estas abuelitas que están en las historias de las madres chinas y vas a ver cuál fue la vida de cada una de ellas. Entonces, empezamos con Lindo. Lindo, a ver, déjenme ver porque ya les digo que es un poco de llanta la cosa. Lindo. Lindo es una madre en China que tiene, lo que ella va a tener, digamos, como historia, es que es una mujer muy bella y su madre es una mujer, la abuelita de la que va a ser Waverly, porque vamos a ver, Lindo es la china que va a emigrar a Estados Unidos y ella se casa y su hija es Waverly. Bueno, pues Lindo, estando en China, tiene a su madre, que no sabemos su nombre, pero la madre china de Lindo es una mujer muy venida a menos. No se valora a sí misma, está viviendo en una China comunista, complicada, con una cultura muy machista, con un patriarcado muy cimentado, en donde las mujeres caminan por detrás de los hombres, en donde en ese momento en China lo que tenemos es que hay unas clases sociales muy importantes a nivel socioeconómico, entonces vemos la diferencia enorme de las clases sociales, la gente muy pobre que trata de sobrevivir. Entonces Lindo nace siendo una mujer muy bella físicamente. Entonces la madre considera que el arma, vamos a decir, de su hija es su belleza. Entonces tú ves cómo desde el principio, que Lindo es chiquitita, la madre le está dando de comer, la está alimentando, la está peinando, la pone bonita, pero es una historia un poco escalofriante porque tú miras que es como si estuviera alimentando no a su hija, sino a alguien que ya vendió. Y entonces tú te das cuenta de que ya se ha concertado con una casamentera un matrimonio de Lindo, con el hijo de esta casamentera. Entonces, la familia, la casamentera es una especie de Celestina en China, y la familia a quien va a, yo voy a poner la palabra, vender, la madre de Lindo, es una familia muy rica. Entonces, cuando Lindo ya esté en la edad de procrear hijos, en ese momento se va a establecer el matrimonio. Entonces tú ves como desde que es una niñita, pues la madre le está preparando para esa transacción. Entonces ya la madre ya no la mira como su hija, la mira como, vale decir, una mercancía que ya la madre dio. Entonces cuando la chica tiene su primer periodo, la casa. Y ella no sabe quién es el marido. Y ella nunca ha tenido un deseo propio para decidir sí o no. Y cuando se da cuenta, el marido resulta ser un niño. Un niño. Entonces ella tiene unos 16 años y el niño tiene 8. Y la casan con él. Entonces la noche de bodas obviamente es un fiasco. El niño, como es un niño, pues le pone un sapo en una caja y la asusta con el sapo, o le jala los pelos, o le da de comer algo para que le dé asco. Es decir, está en un plan de hermano menor que molesta, digamos, a la hermana mayor. Obviamente, Lindo ni está enamorada, ni quiere ese matrimonio, y está totalmente sorprendida ante este destino. Y de pronto se da cuenta que o sigue, digamos, el rollo, o sigue la situación y se adapta, o la echan y no tiene a dónde ir. Porque la madre es pobre, porque ya no puede regresar con la madre ya no la puede alimentar. Es decir, es una situación de supervivencia. Fíjense qué fuerte.
Entonces, esto le toca vivir a Lindo en China. Lo que tú observas de esta mujer, de Lindo, porque es una mujer fuerte, y de pronto esa niñita de 14, 16 años se da cuenta de cuáles son sus opciones. Y entonces entiende que no tiene muchas opciones, pero que la única opción que tiene para poder divorciarse y para poder salir de allí es ir hacia las supersticiones del pueblo chino. Entonces ella se inventa una historia en donde lo que ella le dice a su suegra, que además está enfadadísima porque cada mes la suegra está al pendiente de que la muchachita se embarace, porque lo que para la suegra le interesa es un niño. Para ella, Lindo es un horno, quiere un hijo, un nieto, y el hijo de ella ni siquiera está en el momento ni en el ambiente de la sexualidad. Es un niñito, es un niño, un niñato tonto, no le interesa la sexualidad. Entonces la mujer, Lindo, le dice a la suegra en un primer momento pues que su hijo no la toca, pero la suegra no le cree y le echa la culpa a ella y le dice que es ella la que no puede tener hijos. Total, se arma una especie como de cuento kafkiano donde la pobre Lindo no encuentra salida y entonces inventa una historia en donde ella hace alusión a los fantasmas de los muertos y hace una invención en donde dice que si no le dan el divorcio y que si no se separa el niño de ella, que va a caer una maldición allí. Y total, ella ve que hay otra mujer que está embarazada, que en realidad está embarazada de otro hombre, y ella hace creer que el hijo de esa mujer es de su esposo, el niñito, para que lo que ella quiere es zafarse del compromiso. Y lo logra. Le dan el divorcio. Entonces, esta es la historia que tiene Lindo en China. Y cuando llega a Estados Unidos, esta historia de ella le hace transmitir a su hija algo que es muy importante para ella, que ella siente que su propia madre no le transmitió, que es el valor. Lo que Lindo quiere es transmitirle a su hija el valor de la mujer. Y entonces es muy exigente con su hija y la pone a jugar el ajedrez. Y su hija sale una chica que juega el ajedrez maravillosamente. Entonces la niña gana todos los torneos y esta madre sale con la fotografía de su hija en una revista que ha salido ese mes a la calle a presumir a todo el mundo, mi hija, con la revista, de que su hija es la campeona de ajedrez. Pero en realidad le hace un daño tremendo a su hija porque la hija no quiere que la madre la presuma de esa manera y no quiere todo esta como paripé que hace la madre de ella. Entonces lo que vemos ya con la hija en el siglo, digamos, XX en Estados Unidos, en ese momento, es que la hija se ha divorciado una vez y quiere volver a divorciarse, y como eso para Lindo es un fracaso, no tiene la manera de decirle que ha encontrado un nuevo amor. Es decir, no puede relacionarse con su madre como ella es, sino que siempre tiene que estar colocando una especie de hija perfecta para que Lindo la acepte y la quiera. Y si no representa esa hija con esos ideales de la madre la rechaza. Entonces, esta es la historia de Lindo, que fíjense ustedes cómo va a ir a 3 generaciones, que es la abuela que no valoró a su hija y la vende, la hija que ha tenido que salir de ese matrimonio espantoso y se queda con esta, vamos a decir, tristeza en el alma de no haber sido reconocida por la madre, y entonces ella va a transmitir a la hija algo que en la mente de Lindo es opuesto a lo que ella cree que su madre le transmitió, pero a la hora de la hora está haciendo lo mismo. Porque lo que está haciendo es no aceptar a la hija,
Y eso, fíjense, es lo que tenemos que visualizar, como muchas madres, tratando de escapar al destino de sus propias madres, no hacen más que repetirlo. A mí en estas historias me parece muy interesante el pensamiento y la reflexión de lo que llamamos el oráculo a nivel de lo que serían las transmisiones por el lenguaje. Cuando decimos que en un cuento, por ejemplo, como el de La Bella Durmiente del Bosque, los padres intentan alejar a la niña del destino de que el dedo sea pinchado por aquella roca, lo único que hacen al alejarla es que se realice el destino, como lo de Edipo Rey. Alejan al niño y lo único que hacen intentando alejarlo del destino es que encuentre ese destino, vamos a decir, funesto. Entonces, a mí esta película me parece muy puntual para reflexionar sobre las madres modernas, estas madres del siglo XXI de hoy, que tienen en sus ancestros madres y abuelas que pertenecen a otras generaciones y a otros países y a otras culturas y a otros momentos, y que a la hora de la hora transmiten exactamente el mismo destino que ellas no querían tener. Después vamos a tener a la chinita que se llama Jin Jin. Jin Jin va a tener como hija en América a Lena. Entonces, aquí la secuencia es al revés. Primero sale la historia de la hija. Resulta que Lena es una chica que no sabe lo que quiere. Es una chica que está introducida en un matrimonio en donde hay algo que es muy interesante porque se ha casado con un chino también, pero un chino, vamos a decir, norteamericano, en donde el lazo que tienen en común es que el chino le pide la mitad de todo, pero como diríamos en México, con cuentachiles. Entonces, si hay un helado de chocolate, él tiene derecho a comerse la mitad del helado y paga la mitad del helado. Y ella tiene que pagar la mitad del helado y se puede comer la mitad del helado. Según el chino, pues van a la mitad en el alquiler de la casa, a la mitad en todo. Pero luego a la hora de la hora en realidad ya hace cuentas chinas y le cobra más. Entonces cuando la madre Jin Jin viene a visitar a su hija y mira el matrimonio que tiene, la madre se queda muy, vamos a decir, triste de ver cómo su hija está repitiendo la misma historia de ella en China. Y entonces hay un momento en el que le dice, ¿qué es lo que tú quieres, Lena? Porque tú lo que tienes no es amor. Le dice, el hombre debería de darte lo que tú quieres a manos abiertas y no estarte contando todo. Perder a este hombre, le dice, no importa, porque tú te puedes encontrar a ti misma y puedes aprender a ser amada. Y todo esto que le dice la madre, se lo dice a raíz de que viene a ver el matrimonio que tiene su hija y que es, como repito, una relación muy triste para la hija porque no está valorada por el marido. Entonces eso hace que la hija cuestione qué le pasó a la madre. La hija nunca se había puesto a preguntarse. Lo único que entendía era que ella no era importante para la madre, hasta el momento en el que la madre la mira y le dice estas palabras que yo les acabo de decir sobre el reconocimiento del marido y de que debería de recibir de ese marido a manos abiertas. Entonces viene el flashback de Jin Jin en China. Y lo que miras es una muchacha muy bonita, jovencita, que sale al mundo con sus amigas y se encuentra de pronto con lo que llamaríamos un chulito, le llamaríamos en España, un muchacho muy creído, muy pagado de sí mismo, guapillo,
adinerado. Entonces es un chico, pues de estos que va por el mundo como un creidito. Y entonces Jin Jin se enamora locamente de él. Él, en un primer momento, también se enamora de ella, porque ella es bonita, es una chica muy inteligente, así es de que terminan casándose. Y tienen un hijo. Pero desde el momento en el que la chica se queda embarazada, este chico tiene lo que llamamos en psicoanálisis la división psíquica de muchos hombres que tienen estructuras, sobre todo obsesivas. Lo que va a ocurrir es que el chino no va a poder amar y desear a la misma mujer. Entonces, en el momento en el que su mujer se coloca en el sitio de embarazo y va a tener un hijo, se cae completamente del sitio del deseo. Y este muchacho empieza a ponerle los cuernos con otras amantes. Pero le trae las amantes a la casa. Entonces, es una relación de infierno, vamos a decir, con un patán que empieza a pasearle las amantes a la esposa, empieza a maltratarla, a golpearla. Es una situación muy fea que viven muchas mujeres maltratadas. Los cuernos, el maltrato, el acoso, la disminución de su autoestima, la desvalorización de su persona. Entonces, Jin Jin está desesperada porque ella estaba locamente enamorada de este hombre. Entonces, lo que ella quiere es recuperar el amor del hombre. Y tú ves cómo hace todo lo posible para volver a tener el deseo del hombre, pero no lo encuentra. El hombre la desprecia más cada vez que ella quiere, él la desprecia más. Ella se acerca para tener con él relaciones sexuales y él la desprecia. Entonces hay un momento en el que ella ya está desesperada. Llegan a momentos de maltrato muy importantes. Y entonces lo que ella le sale a hacer es que ella se da cuenta que ese hombre cuando llega a casa, lo único que le importa es su hijo. Entonces su hijo, y eso es lo único que le importa. Entonces ella en un momento, en un arrebato, en un brote, vamos a decir, en una venganza inconsciente de las que ya hablaremos en nuestro evento de venganzas inconscientes, está bañando a su hijito, que está con muy pocos meses de nacido, y lo ahoga. Tenemos aquí un acto, un pasaje al acto. Tenemos una Medea del siglo XXI. Ahoga al niño. Entonces, esa es, digamos, la manera como ella logra llegar a un equilibrio con ese hombre y lo deja. Ahoga al niño y después se va. Entonces, cuando ella llega a Estados Unidos, se vuelve a casar y ella carga en su alma la muerte, el asesinato de este hijo. Y siempre va a ser una madre depresiva y una madre pues que está tocada de su cabeza. Entonces nunca logra transmitir a Lena el amor de madre, porque está demasiado obsesionada con la culpabilidad que le marca el pasaje al acto que tuvo. Y es hasta el momento en el que ve a su hija igual de desesperada que ella, por otra circunstancia, pero que se da cuenta que su hija tampoco se está haciendo valorizar por el hombre y que ese hombre también la maltrata psicológicamente, físicamente y económicamente, es cuando despierta de su letargo, vamos a decir, y logra despertar a una maternidad a su hija. Entonces logra como apartar la culpabilidad que ella carga de aquel hijo que asesinó y logra tener la posibilidad de tener una vía de comunicación con su hija para que no repita lo que le tocó a ella vivir. Es muy duro el caso de Jin Jin, yo creo de los más fuertes del libro. Después tenemos el caso de Anne May. Anne May va a tener allá en China
esta historia. Resulta de que la madre de Anne May es una mujer de una clase socioeconómica media. Entonces, Anne May, pues, se ha enamorado de un hombre, sale a la calle, se enamora de un hombre y queda embarazada. Entonces, cuando empieza a tener ella, que se le empieza a ver el embarazo, la echan de la casa, la consideran una, pues yo que en muchas casas, incluso de Occidente, que cuando una mujer se embaraza, ya saben ustedes que es una deshonra familiar. No en todas las casas, hoy en día las madres solteras son muchísimo más aceptadas y mejor vistas, pero en todo lo que son las familias conservadoras y las familias, digamos, estructuradas de una cierta manera, con una cierta idiosincrasia, tanto en Oriente como en Occidente, si hay una madre soltera, generalmente había esta situación del repudio. Entonces, a Anne May, pues en el momento en el que ven que está embarazada, la echan de la casa, y cuando da a luz a la hija, la madre, que sería la abuelita de la que va a nacer en Estados Unidos, la madre de Anne May, le pide que traiga a la niña para que ella se haga cargo, porque Anne May está en la calle, no tiene nada y está en la calle. Entonces le traen la hija a que la cuide la abuela. Entonces tú vas a ver cómo esa niña pues va a crecer allí con esa abuela. Pero Anne May, lo que le ocurre es que la manera que tiene para sobrevivir es colocarse como cuarta esposa de un chino. Eran las épocas, incluso hoy en día, yo tengo amigas chinas que me han contado que hay algunos chinos que tienen más de una esposa. Esto era mucho más antes, pero todavía hoy en día ocurre. Entonces este chino, que tenía una muy buena posición socioeconómica, tiene primera esposa, segunda esposa, tercera esposa, cuarta esposa. Un poco como los árabes con el harén. Entonces lo que el chino hace es que pasa algunas noches con la primera esposa, otras noches con la segunda esposa, otras con la tercera esposa y otras con la cuarta esposa. Pero la cuarta esposa, vamos a decir, es la última esposa, la más desvalorizada, la última en la lista. Y esta va a ser la madre de Anne May. Entonces Anne May mira cómo su madre, ella está viviendo con la abuela, pero está esperando a la madre. Y un día viene la madre y le pide a la abuela que le permita llevarse a su hija. Entonces, como la abuela no quiere, pero hay un momento en el que la abuela se enferma y entonces muere o ya está para morir, y entonces viene la madre de Anne May y se lleva con ella a su hija. Y se la lleva ahí a la casa donde está el chino. Y al estar con el chino de cuarta esposa, Anne May observa y le parece terrible que su madre sufra esa denigración. Y entonces mira cómo la primera esposa la desprecia, la segunda esposa la desprecia, la tercera esposa la desprecia, y cómo el chino prefiere a esas tres mujeres antes que a ella, y cómo ella tiene que como aceptar las migajas que le dan, tanto el chino, el marido, digamos, como las tres primeras esposas y los hijos de las tres primeras esposas. Entonces, para Anne May es como insoportable, es del orden de lo real lacaniano, no puede con eso. Y cuando Anne May se va a venir para Estados Unidos, acá en Estados Unidos, ella va a tener una hija que se llama Rose Sue. Y Rose Sue es una hija en donde lo que ella tiene es una mujer muy inteligente, que ha hecho una carrera maravillosa, y entonces tiene su esposo, pero el esposo le está pidiendo el divorcio porque se ha liado con otra mujer. Entonces le ha puesto los cuernos. Entonces fíjense cómo la hija de Anne May repite lo que repetía la abuela. Es decir, aun cuando está en Estados Unidos, ella está en el papel de la cuarta esposa,
porque su marido no la valora, los hijos de su marido no la valoran, el marido ha tenido varias amantes y ha pasado en varias ocasiones con otra mujer que es más importante para él que Ross. Entonces está repitiendo algo igual a la abuela. Entonces cuando Anne May, que es la madre, viene a la casa de su hija y la ve llorando, y entonces ella le dice, es que me quiere quitar la casa, me ha dicho, me ha traído estos papeles para que yo los firme y para que le dé la casa. Y entonces la madre le dice, a ver, hija, no, nunca le había hablado de su abuela, nunca le había contado la historia de su abuela. Y allí entonces abre esta verdad y le cuenta y le dice cómo es posible que estés haciendo lo mismo que tu abuela, que no te valores a ti misma, que siempre haya una primera esposa, una segunda esposa, una tercera esposa antes que tú. Esto que está haciendo tu marido es un abuso y tú no puedes permitirle que te quite nada. No te va a quitar ni la casa ni nada, ni los hijos, ni nada. Y entonces, claro, la Ross se queda un poco impactada porque además una cosa que me parece muy importante remarcar es que las 4 hijas de estas chinas son 4 mujeres que tienen muy poca posibilidad de vivir sin el reconocimiento o lo que llamamos la mirada de amor de un hombre. Son mujeres todas que han estudiado en universidades, que son bilingües porque hablan chino mandarín y hablan inglés, son guapas, son occidentales, son empoderadas, pero todas las 4 dependen emocionalmente del hombre, las 4. Entonces Rose le dice, pero es que yo no puedo vivir sin él. Y allí vemos nuevamente como la madre, Anne May, le va a decir, no podemos continuar con estas transmisiones, no podemos continuar con mujeres dependientes emocionalmente de un hombre, porque esa dependencia es lo que te hace vulnerable, lo que te hace frágil y lo que hace que abusen de ti. Y por último tenemos a la Su Yuan, que es la que muere y que es por la que se va a reunir todo este grupo. Su Yuan es una mujer que estando en China viene la guerra, entonces tú ves cómo empiezan a bombardear, imposible no pensar en Ucrania, porque tú veías allí a todas esta población de civiles chinos huyendo con sus hijos, con sus maletas, con lo poco que tienen, huyendo de los bombardeos de la guerra. Y entonces allí es donde Su Yuan va huyendo con unas gemelitas que tiene, 2 niñitas recién naciditas que acaba de tener. Y va huyendo con sus 2 hijitas, con las carretas, con los animales, con las mascotas, con todos los chinitos que están huyendo de los bombardeos que les están cayendo por encima de sus cabezas. Entonces hay un momento en el que Su Yuan se confronta ante la verdad de que si sigue llevando con ella a sus hijas, es muy posible que mueran las 3. Entonces, con todo el dolor de su corazón, coloca a las 2 niñas bajo un árbol y les pone alrededor todo lo que lleva de valor. Anillos de oro, collares de oro, lo poquito que valía que ella traía, y se los pone a sus 2 hijitas. Y luego les pone varios amuletos de diferentes cosas. Los chinos son muy supersticiosos y esos amuletos eran amuletos de la buena suerte, con la idea de que alguna mujer, alguna familia, probablemente más poderosa que ella, recoja a las niñas y las críe mejor que ella, porque se da cuenta que con ella van a morir de hambre. Y tú ves cómo se desgarra aquella madre dejando allí a sus 2 hijitas y se va, porque sabe que si encuentran a las 2 niñas con el cadáver de ella, nadie las va a recoger, porque lo van a considerar un mal augurio. Entonces sabe que ella no puede quedarse,
que si ella va a morir, tiene que morir sola. Y sus hijas tener otra oportunidad. Y las deja. Y se va. Más adelante ella ves cómo cae, está cansada, tiene hambre, está mal, y ves cómo ella cae y pierde el conocimiento, pero luego lo que se supone pues es que alguien la ha rescatado y la ha llevado a un refugio, le han dado de comer y sobrevive. Nunca vuelve a saber de sus hijas. Entonces, ya estando en Estados Unidos, la hija de ella se llama June. Y esta hija no tiene ganas, de continuar con la tradición china. Es una hija que tiene ganas de separarse de todo lo que implica la tradición china. Pero las tías, que son tías de cariño en realidad, son las otras demás mujeres que están allí, las ancianas que vinieron de China, no quieren que June se vaya, pero la quieren respetar porque le dicen, tú no sabes la verdadera historia de tu madre, nosotros sabemos que tú quieres separarte de lo que es tus orígenes chinos, pero tu madre tenía otros planes para ti. Y tu madre escribió a China preguntando qué había sido de sus hijas y dando pues los datos de quiénes eran para saber si podía llegar a saber algo de ellas. Y ha llegado una carta con la respuesta. Y entonces le dan a June la respuesta, que son las fotografías de sus hermanas que efectivamente sobrevivieron a la guerra. Hubo una familia que las recogió, que las adoptó y que se quedó con todo aquello que la madre dejó para que las recogieran, y son mayores que June y vienen a Estados Unidos a conocer a su hermano. Entonces para June esto es una sorpresa y termina esta historia en donde las tres hermanas se encuentran, se abrazan y se reconocen. Bueno, hasta aquí con la historia. A mí me parece muy interesante, como les digo, a nivel de lo que son las transmisiones inconscientes, porque es un libro en donde tú puedes visualizar lo que ocurre casi siempre en los tratamientos analíticos, en donde una mujer que ya es madre está tratando de llevar a cabo una maternidad diferente de lo que pareció como hija con su propia madre, y de pronto, en algunos momentos puntuales del tratamiento, se enfrentan con la verdad de que están repitiendo lo mismo, aunque es en diferente contexto o en diferente situación. Pero básicamente están transmitiendo lo mismo. Muchísimas gracias por la atención. Vamos a pasar a los comentarios. Creo que Sebastián se ha ido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estén. ¿Cómo estás, Cristina? Hola, Facundo, qué gusto me da verte. Ya de vuelta. Sebastián tuvo que salir un momento, me dejó con la coordinación. Como ya saben, el mecanismo es levantar la mano o abren el micrófono o pueden escribir en el chat. Son así que esto es Carlos López, dice muy interesante toda la cuestión inconsciente a lo familiar. En lo particular, si no hay nadie que vaya a hablar ahora, mientras tanto, la película me pareció excelente, muy dura, unas historias tremendas realmente, la verdad es que no lo esperaba. La vi cuando pasaste el link, cuando hiciste el comentario, y la volví a mirar anoche, un poquito más rápido como para tomar nota de algo. Me quedé mucho con la historia de Rose, si no me equivoco, sí, que es una de las últimas que aparece, que está constantemente intentando satisfacer, si se quiere, a su marido. Yo no leí la novela, solamente vi la película y veo que hay alguna discrepancia por ahí, pero en la peli se ve constantemente a Rose teniendo en un papel, si se quiere, obsesivo. Ella, de hecho, dice en algún momento que su marido no necesitaba nada, en lo absoluto,
y que tampoco notaba que no le necesitara. Ella estaba constantemente tratando de que él fuera feliz y despreocupándose de ella misma, ¿no es cierto? Es muy curioso que estas mujeres estén constantemente tratando no solamente de satisfacer, primero tratando de satisfacer el deseo de la madre y luego constantemente poniendo en ese lugar a el hombre que tienen al lado. Y que en ningún momento lo ven, todo el tiempo, o sea, en todas las historias es la madre la que tiene que abrir los ojos de una forma. De hecho, cada una de las historias de ellas termina en una charla con su madre, el papel principal termina en una charla con su padre, digamos, de qué era lo que realmente deseaban sus madres para ellas. Creo que no hay mejor ejemplo de esto que decías vos la otra vez, de que no escuchamos las cosas como nos las dicen, sino que depende de cómo somos, cómo las escuchamos. No escuchamos las cosas como son, no nos vemos las cosas como son, sino como somos. La película es tremenda. Cristina ya había pasado bien. Yo de todas formas me la cargué. Si alguien la quiere ver, me la puede pedir. La puedo subir. Así que, bueno, no es para perdérsela. No sé si hay más comentarios. Hola, hola, buenos días. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal, Facundo? Felicitar a Cristina, una gran película. No puedo prender ahorita la cámara por motivos del trabajo, pero los estoy escuchando. A mí también me encantó la película. Tengo que confesar que no pude terminar de verla. Me quedé faltándome como media hora. Pero nada, me encantó, me gustó mucho. Como dice Cristina, es casi de libro, como para ejemplificar muchas cosas, ¿no? Sobre la transmisión familiar y demás. Creo que la doctora ya nos habló, nos explicó bastante bien la transmisión de la madre al hijo, pero yo quisiera aportar un comentario desde la posición del hijo, ¿no? Un poquito lo que pude anotar. Vi más las primeras 3 historias que la de... Bueno, la principal, hubo un diálogo que me gustó mucho, que cuando recibe la carta la chica, digamos la que empieza con el hilo de las historias, ¿no? Que le preguntan, ¿cómo es posible que no conozcas la historia de tu madre? ¿No? Esa frase me gustó mucho porque desde la posición de hijo, muchas veces uno solo suele describirla como madre, ¿no? No como un sujeto más allá de la función materna en la que podría ejercer algunos cuidados o demás, ¿no? Entonces, reconocerla como un sujeto más allá de solo madre, reconocer su falta, sus errores o lo demás, como ella lo esté leyendo, la hija, me gustó mucho. Y otra cosa que también noté bastante en 2 historias, en esta chica, la del piano y la del ajedrez, que no sé cómo lo lean ustedes, y yo también podría hacer una pregunta para ti, Cristina. Yo al menos lo vi como una forma poquito más, no sé si llamarla consciente, pero de rechazar ese deseo de la madre, ¿no? Ese poder decir, ¿sabes qué? Yo no vuelvo a tocar el piano, ¿no? Porque yo no quiero ser habitada completamente por el deseo de la madre, ¿no? Me parece una forma funcional como de poner un límite del deseo de la madre, y la chica del ajedrez también, ¿no? Como que suele tener un poquito el mismo funcionamiento de decir, no quiero jugar el ajedrez si es por demanda tuya, pero después la misma chica vuelve como a retomar el decir, sí quiero hacerlo, pero ahora como que por mí misma, ¿no? Entonces, pero falla, hay como que falla un poco, y ya no vuelve como que pierde un poquito esa sensación que tenía al momento de jugar, creo que también lo abandona, no recuerdo bien, pero esa parte, ¿no? Como que el hecho de poder hacer eso, de decir, sabes que no voy a hacer esto bajo tus términos, sino bajo los míos, me parece que es un momento ya también muy, muy saludable en algún momento de la clínica, ¿no? Como que me recordó una frase que me decía un profesor hace muchos años, que, se me olvidó, que
el deseo del sujeto solo puede ser construido sobre las ruinas del deseo del otro, ¿no? Como que me trajo un poquito esto de que sí voy a jugar al ajedrez, pero bajo mis términos, no como para hacer función de que tú puedas presumir o demás. Bueno, es un poquito lo que leí y pues muchas gracias. Gracias, Carlos, muy interesante. Gracias, Facundo, muy interesante lo que han podido leer. Sí, la verdad es que, como dice Facundo, es una película muy fuerte. Es una película, como yo les decía también al principio, que te lías un poco al principio porque te van llevando con estos flashbacks y de pronto no sabes muy bien quién es la mamá de quién es la hija de quién, y hay ahí una necesidad como de, para poder hablar de ella, por ejemplo, como tomar bien las anotaciones para saber qué historia era, con cuál era la historia y tratar de visualizar qué es lo que ocurre. Me parece que hay muchos pensamientos y frases que van diciendo estas mujeres que son bastante psicoanalíticas. Yo veo aquí algo del orden del movimiento feminista. Hay algo de la idea de, hija, no repitas las historias de mujeres que dependen emocionalmente de otros, que no pueden ellas valer por sí mismas. Estas ideas de las mujeres, digamos, de antes, en donde si no te casas, pues no tienes un futuro, si no tienes hijos, no tienes un futuro. Miren, son cosas bastante importantes, no nada más en esta época que veo yo de cuando aparece este libro, que son los años 50, sino que yo lo veo hoy. Estamos a bastantes años después de que ha aparecido esta novela, y hoy en día yo veo, por ejemplo, tengo una paciente en el consultorio que tiene 70 años y es una mujer soltera aquí en España. Y ella tiene madre, su madre tiene 96 años y ella cuida a la madre. Entonces ella me dice, yo nunca me había puesto a pensar qué va a ser de mí, porque yo no tengo hijas. Entonces, ¿a mí quién me va a cuidar de vieja? Mi madre me tuvo a mí y yo la cuido, pero ¿a mí quién me va a cuidar? Ella no quiere ir a una residencia. Entonces ella ve que su madre ya no está en condiciones, porque mi paciente tiene 70 años, la madre 96, son 26 años más. La madre de 96 ya es un vegetal, ya se le fue la cabeza, no piensa, no, es un vegetal, pero camina. Me refiero a vegetal en el sentido de que ya no reconoce a nadie, no tiene Alzheimer, simplemente es una demencia senil y a veces entra en brotes psicóticos de demencia psicótica. Entonces, esta pregunta que tiene esta mujer, ¿qué va a ser de mí? ¿Quién me va a cuidar a mí? ¿A dónde voy a ir a dar yo? Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, familias, hay una prima de ella que su madre tuvo 9 hijos. De esos 9 hijos han muerto 4, pero quedan 5. Entonces ella dice, mi prima tiene 5 hijos, tuvo 9, tiene 5, alguien se va a hacer cargo de ella. Entonces uno se cuestiona estas cosas en este siglo, en nuestra época actual. Hay algo a nivel de la mentalidad femenina de dependencia. Yo esto no lo encuentro tanto en pacientes hombres. Sus preocupaciones son como de otra naturaleza. Incluso he tenido pacientes solteros, hombres, y no veo que tengan ese miedo que en muchas ocasiones observo en las mujeres. Tendríamos que cuestionar el por qué. Hay muchos de ellos que los cuida una hermana, que los cuida una sobrina, o se van a la residencia y tampoco tienen tanto problema con eso, o se hacen de alguna pareja, aunque ya son mayores, pueden tener 70,
o quizás hasta 80 años y tener alguna pareja que se hace cargo de ellos. Las mujeres no se plantean tanto el tener otra nueva pareja. La mayor parte de mujeres que yo escucho es para estar dando chopitas, qué horror, ya me deshice de un marido, ya no voy a querer otro, y lo ven un poco así, me deshice de, como si se hubieran deshecho de una especie de yugo. Hay muchas mujeres que enviudan y no vuelven a casarse. Hay muchos hombres que enviudan y sí vuelven a casarse. Entonces, como que a la hora de lo que implica la dependencia, es a donde voy yo. En este libro está muy bien situado la cuestión de la dependencia emocional. Son mujeres muy fuertes que han sobrevivido a muchas cosas, pero todas son muy dependientes emocionalmente. Incluso las 4 mujeres que vienen de China, ellas en China han tenido una vida, unas historias escalofriantes, y llegan a Estados Unidos y las 4 se casan. Y las 4 tienen hijas. Y estas hijas ya son mujeres más modernas, más norteamericanas, y no obstante tienen una gran dependencia emocional de parte de la relación amorosa. Creo que esto es importante a trabajar y creo que es parte de lo que estamos planteando en varios eventos en LATE que tienen que ver precisamente con el maltrato de las mujeres, con la mentalidad de la feminidad, con la problemática de las venganzas inconscientes. ¿Qué es lo que hace que haya una tendencia probablemente más dependiente emocionalmente al género femenino? Creo que son historias importantes, creo que no está dicha la última palabra. Muchas psicoanalistas intentan trabajar estos temas, pero pocas los aterrizan. Muchas se quedan en conceptos teóricos que son muy interesantes, pero que no dejan de ser teoría. A la hora de la hora, tú miras la vida personal de esas mujeres que también tienen esa dependencia. Entonces yo creo que son cosas a trabajar. Ahora, en relación a lo que decía Carlos, a mí también me parece muy interesante su lectura. Yo pienso que efectivamente hay algo muy fuerte en relación a ese momento de la madre, que está, en España se utiliza el verbo fardar, que es presumir, está fardando de su hija, va allí por la calle presumiendo a la hija, es como un alter ego, es como si la hija represente el ideal de lo que la madre no es. Hay muchas madres que tienen un deseo de algo que no pudieron ellas hacer y pasan ese deseo como una exigencia, a veces superyoica a nivel del imperativo, en donde la hija tiene que hacerlo. Ocurre también con muchos padres. Lo hemos visto a nivel de lo que son las carreras universitarias, que si el padre es médico, quiere que el hijo sea médico, y se lo dice, pero es que yo tengo esta clínica médica, y ¿quién se va a hacer cargo de ese patrimonio? Tú tienes que ser médico, y tienes que hacer lo que yo, y tienes que continuar con la herencia, esta sucesión. O las madres, si la madre se dedica a alguna empresa o hace algo y quiere que la hija siga sus pasos. Entonces, en este caso de la China Lindo y Waverly, que es la que va a hacer lo del ajedrez, la niña nace con un talento. A mí me parece muy fuerte el momento donde tú ves esa niñita, esa niñita, como se dice en España, es un poco vulgar, pero acá no se escucha tan vulgar, sino que se usa corrientemente. Ella se siente la puta ama. Y tú la miras con ese lugar de un empoderamiento impresionante cuando ella está sentada allí ganando a su contrincante. Tú le ves el poder de la niñita. ¿Qué edad tiene esta niñita? Con sus 2 coletitas aquí y con un poder, una seguridad en ella misma, dándole al reloj y viendo sus jugadas y ganándole al contrincante rápidamente. Y en el momento en el que la madre deja de darle el apoyo emocional, porque tienen un conflicto, y la madre le dice, pues ahora se acabó. Y entonces tú ves cómo el poder que tenía aquella niña, aquella puta ama,
es ahora un bicho que se arrastra por el suelo. La autoestima cae por completo, ya no hay poder, ya no hay empoderamiento, ya no hay nada. Y titubea, y está insegura, y no puede. Y le ganan. Fíjense qué importante momento para entender lo que vamos a poder llamar la mirada del apoyo emocional del gran otro. ¿De qué va el tratamiento analítico? En mi opinión, el tratamiento analítico va de que ese sujeto que no tiene la mirada de apoyo emocional del gran otro pueda superarlo y no se quede titubeando con inseguridad. ¿Cuántas mujeres que tú ves que para ti sería como verdaderamente mujeres muy fuertes y de pronto se desmoronan? Mujeres que nosotros mismos hemos trabajado en las tertulias. Alejandra Pizarnik, por ejemplo, Virginia Woolf, la misma Frida Kahlo, que tanta parafernalia le damos en México, y muchas otras mujeres a nivel internacional. Yo ahora estoy teniendo un programa de radio en Madrid que se llama La Barandilla y estamos rescatando mujeres olvidadas de España. Entonces yo estoy tratando de llevar mujeres que no son muy conocidas acá en España, no las de toda la vida. Y estoy buscando mujeres en los archivos que no se conozcan mucho para poder sacarlas a la luz. Y la mayor parte de esas mujeres maravillosas, grandes escritoras, pintoras, intelectuales, pensadoras, feministas, con unas ideas muy avanzadas a las épocas en las que vivieron, etcétera, 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 son muy dependientes emocionalmente. Primero de este gran otro, que luego se encarna en el padre, en la madre, en un hijo, en una pareja, en una amiga, y ves que en el momento en el que cae el apoyo emocional de esa persona, la que sea, para cada quien, se desmorona. Entonces, para mí, ha sido una de las escenas más interesantes de la película en lo del ajedrez. Y otra que me parece, lo que decías de lo del piano. Aquí lo que pasa es que tenemos a la otra chica, porque aquí entran en rivalidad dos chinas, hay que recordarlo. Una es Lindo, que es la mamá de la del ajedrez, y la otra es Anne May, que es la mamá de la otra muchachita. Entonces, como la Lindo siempre está presumiendo a su hija, la otra quiere por todos los medios que su hija también surja, que también tenga algo de qué presumir a la amiga. Esa parte me parece muy importante porque en el siglo XX lo vemos constantemente, el siglo XXI lo vemos constantemente, cuando una amiga tuya de pronto entra en rivalidad, no solo a veces por las hijas, en esto estamos hablando de las hijas, que te juntas a tomar un café, te juntas a conversar y cuántas veces te comentan, pues estuvo presumiéndome de su hija, que es la gran, la más importante estudiante de tal o de cual, o que estudió tal, o que hace tal, o que... Y entonces estás en rivalidad, es lo que yo trabajaba mucho en la novela de Antihermanas, la rivalidad que hay a nivel de las mujeres. A veces ocurre también con los hombres, son rivalidades que ocurren y en donde te pones a competir con el otro, presumiendo, en este caso, a tu hija, un poco como si fuera tu propiedad, porque es tu hija. ¿Qué es lo que está en juego ahí en la escena que hablaba Carlos del piano y en la escena del ajedrez? Si somos observadores, en la mayor parte de las ocasiones lo que está en juego es el propio narcisismo de las madres. Hay que ser honestos. No estás presumiendo a la hija, estás presumiendo que tú eres muy buena madre, que supiste llevarla, o si la niña es talentosa, pues que sacó la inteligencia de ti, o lo que sea. Hay un narcisismo. Yo no digo que esté mal que las madres presuman. Muchas madres presumen a sus hijos, cada quien tiene su historia.
Pero cuando la gente entra en estas historias de rivalidad, en el fondo no está en juego en realidad el hijo, sino el narcisismo de la madre. Y yo lo que encuentro en muchas ocasiones es, por ejemplo, la manera como se educa a los hijos. Yo veo entre hermanas, por ejemplo, una hermana que se decidió casar con alguien que es testigo de Jehová. Y entonces en la familia detestan a los testigos de Jehová y piensan que la manera como están educando a esos niños es mala. Porque los testigos de Jehová tienen sus propias pautas. Y estos son católicos. Entonces entran en rivalidad. Si el hijo de la chica que es testigo de Jehová o la hija fuera la Waverly del ajedrez o la que toca el piano perfectamente o la que sobresale, pues esa hija de alguna manera es como si dijera, pues vean que ser testigo de Jehová no es tan malo, que he sabido educar a mi hija. Entonces hay en juego a veces cosas más profundas de lo que aparentemente vemos. Por eso me parece muy interesante la lectura de Carlos. Y creo que efectivamente se juegan cosas tremendas en el momento en el que tú tienes la exigencia de la madre o de la función materna o paterna en algunas ocasiones a que tú hagas algo. Y ahí la niña, pues efectivamente decide, la que están presumiendo, hacer el ridículo con el piano. Fíjate cómo hace quedar a la madre, pero en el peor de los ridículos. Pensaba en esto que decías, Cristina, de que la película tiene muchas frases psicoanalíticas y de hecho empieza con esta escena del piano, con Jung diciendo, mi madre pensaba que yo podía hacer cualquier cosa. Pone una coma, hace un silencio y dice, cualquier cosa que ella quisiera. De hecho, creo que si nos ponemos a ver en paralelo todas las historias, la de Jung, que es la persona que cuenta la historia y todo, parece como la menos problemática, la más normalita de todas las historias, si se quiere. La de Jung como mujer, no la de su madre, que es una de las más duras, sino la de Jung como mujer. Pensaba que todas las hijas en algún momento tienen este momento de lucidez respecto a su madre. Pasa con Gordon en la peluquería cuando dice, nada de lo que hago va a complacerte. Ella está tratando constantemente de llenar eso que la madre exige, pero no sabe qué es lo que la madre exige. En lo absoluto lo sabe. Y entonces la madre le dice, ahora me has hecho feliz. Cuando lo reconoces, eso es lo que me hace feliz. Y es un momento muy extraño porque no es fácil de asimilar. Otra cosa que me llamó la atención en la otra historia de Rose con Anne May, que Anne May después de matar a su hijo en la bañera, ahí, deja de vivir y dice que a su hija, Rose, nunca no la pudo criar como hija porque no tenía un espíritu para darle. Y lo que se ve en la película es que Rose, de hecho, no tuvo una madre. La madre estaba de altibajo constantemente y era Rose la que cuidaba a la madre. Lo que me parece particular de esa historia es que al momento de ver cómo ha repercutido eso en la vida de su hija, es que Anne May se recupera y como que tiene el valor de afrontar todo lo que no hizo. Y dice, a partir de ahora, en este momento, yo voy a ser la madre. Y una madre tiene que actuar de esta manera para su hija. Recién allá, cuando lo ve reflejado en Rose, en que Rose no tiene el poder para decirle a su marido, yo no como helado y me lo estás haciendo pagar, ¿no es cierto? O ganás 7 veces y media más que yo y sin embargo tenemos que vivir las cosas iguales. Es ese caso de Rose con Anne May, más allá de que está de por medio la muerte del hijo, lo cual es como muy tremendo porque es un asesinato y esta mujer queda abstraída de sí, ¿no es cierto? Me parece muy curiosa esta recuperación que tiene al momento de ver no lo que no transmitió, que era su intención, no transmitirle nada a la hija, sino correrse de ese lugar, sino lo que sí transmitió. Toda esa inseguridad rampante en realidad, porque cada vez peor, hasta que ella decide poner un límite. Es más,
es muy representativa esta escena de la mesa cayéndose con el florero, cuando le dice, ¿por qué tenés la mesa? Y dice, porque la hizo mi marido, no recuerdo el nombre del marido. Y dice, porque la hizo mi marido. Sí, pero en cualquier momento se viene abajo, como las paredes de esta casa, que la conservás porque están torcidas, pero en cualquier momento se viene abajo. Esta es una casa que se va a derrumbar, le dice eso. La verdad que todas las historias, es más, es como para hacer una tertulia con historia, porque es una película muy grande. Yo tengo un montón de cosas anotadas, pero siento que estoy hablando solo. No, muy bien, Facundo, adelante con todas esas ideas, me parecen interesantísimas y además, sí, es cierto que tenemos este gran trabajo dentro de nuestras reflexiones en torno al psicoanálisis sobre esto que Lacan pautaba como que el acto de Medea es el acto de una verdadera mujer, dice Lacan. Y a mí me costaba mucho trabajo entender por qué una verdadera mujer era alguien que podía ser capaz de asesinar a su hijo. Y aquí en esta historia yo rescaté algunas palabras, como por ejemplo cuando ella ahoga al hijo, dice que quería que el hombre perdiera lo único que le importaba. Esta, digamos, es la razón, vamos a decir, o una de las razones. Arrebatar lo único que puede quitarle. Entonces, fíjense ustedes, en un primer momento uno puede pensar que esto de ser una verdadera mujer sería algo como agradable, como un halago. Cuando te dicen eres una verdadera mujer, es como algo bonito. O eres un verdadero hombre, es un significante como, pues, un poco como de potencia. Una verdadera mujer. Y claro, como que poner en el mismo lugar verdadera mujer con asesina, pues está la cosa un poco complicada. Pero a donde puntúa esta idea es a que tenemos dos posiciones. La posición de la mujer y la posición de la madre. En el momento en el que esta mujer asesina a su hijo para poder arrebatarle lo único que le puede arrebatar a aquel que le ha hecho daño a ella, desde el psicoanálisis está actuando en su posición como mujer, no como madre, como mujer. Podríamos decir que es más fuerte su función de mujer que la de madre. Porque si hubiese ganado la función de madre, no mata al hijo. Probablemente coge al hijo y se va, pero no lo mata. Es en ese sentido en el que se coloca la palabra verdadera mujer. Es la manera de decir que actúa desde la posición como mujer, no desde su maternidad, sino desde su sitio de mujer. Ella como mujer ha sido dañada en lo más profundo y la única manera que tiene de resarcir ese dolor es arrebatándole al otro todo lo que tiene que ver con el falo. Por eso Medea, en la tragedia, mata al amante y mata a sus hijos. Porque para Medea es eso peor que matar a Jasón. Lo mismo ocurre aquí. Esta mujer no decide asesinar al marido. Lo que decide es asesinar al hijo. Porque para esta mujer eso es peor que matarlo a él.
Entonces fíjense cómo va al corazón, va a herir el corazón. Es en ese sentido que podemos visualizar el orden del dolor de este sujeto. ¿Y a dónde puede llevar? A mí me parece muy interesante porque hoy en día también existe esto y hay medeas sin importar el género. Hay hombres que matan a sus hijos para darles en el corazón a ciertas madres y hay madres que matan a sus hijos para darles en el corazón a ciertos padres. Hablo del punto de vista asesinar, pero luego también hay otras maneras de matar, como lo que sabemos que es quitarles la custodia. En ese sentido, tenemos que trabajar muchísimo lo que hoy en día pasa en muchos juicios y en muchos jurados, con muchos abogados, y en los tratamientos analíticos escuchamos cuáles son las causas por las que una madre quiere quitarle la custodia al padre, por las que un padre quiere quitarle la custodia a la madre. ¿Qué se está jugando en realidad? Solamente en un tratamiento analítico podemos, con la escucha, posibilitar que el sujeto pueda articular algo del orden de la verdad en estos casos. Muy complejos, porque nunca podemos generalizar. Pero sí que en el caso por caso podemos dar solución a cierta problemática inconsciente, a veces incluso transmitida por generaciones, a veces que ni siquiera tiene que ver con la persona con la que se está tratando. Sí, Carlos, querías comentar algo. Sí, nada más que cuando Facu hablaba sobre las frases, también me quedé pensando en que la fábula misma del inicio, de esta del cisne, ¿no? Como que la mamá va a llevar el cisne y demás, y al final queda representado en esta pluma que dice que lleva consigo todas las buenas intenciones de la madre, ¿no? Como que y en esta pluma, como que se condensan todas las buenas intenciones. Me llamó mucho la atención y también me hizo pensar un poquito en la escena donde está una de las mamás en un salón de belleza y es esta parte de que la hija logra nombrar esto de que es que siempre me he sentido presionada por ti, ¿no? Y demás, y como que logra poder articular todo eso y como que es esa misma, esto mismo que le dice es lo que habilita de alguna forma que puedan volver a llevarse bien, ¿no? Porque la misma madre le dice, ahora sí te quiero, ¿no? Como que logra atravesar un poco ese fantasma de que del deseo de la madre, y también la mamá reconoce un poco eso, ¿no? Y como que eso habilita que se puedan volver como que a volver a llevar mejor. Nada más. Y también me acordé del texto de la madre enferma con lo que estaban comentando ahorita. De hecho, hay algo curioso respecto de lo que decía Cristina, que no es la primera vez que surge en tertulia esto de gente mayor cuidando a gente más mayor. Yo, como no soy psicoanalista, no tengo caso para traerle, voy a ser autorreferencial, disculpen. Tengo unos tíos así de cariño como son las señoras estas en la película, 2 tías y un tío. Son nonagenarios, todos. La familia es muy pequeña, tienen alguno que otro hijo, tienen 2 hijos en realidad muy distantes y son viejos cuidando viejos. Pero, por un lado, hace poco, yo estuve en mi casa en Paraná, hace poquito, y una de ellas, cuando se volvió para acá, vivía en Buenos Aires, a 600 kilómetros de donde estaban los demás, se vuelve para juntarse con sus hermanos, como para terminar su vida ahí, y se compra un dúplex, una pequeña escalera sin las habitaciones. Y el otro día hablando, me dice, no, es que yo ya no estoy para esto, pero claro, yo me vine cuando tenía 60, 65 años, y yo la verdad que no pensaba vivir tanto, me dice. Entonces, ante esto, yo me pregunto, ¿cómo se prepara una persona mayor para ese momento en que necesita que la cuiden? ¿Y cómo lo reconoce a ese momento? Porque también tengo otro caso de una señora que dijo,
Se le murió el marido, dijo, yo no estoy para estar sola, tengo los medios, me recluyo en un geriátrico y que me cuiden. No voy a ser una carga para mis hijos. Y si mis hijos si quieren que me vayan a visitar. Son casos muy diferentes, ¿no es cierto? Creo que es muy difícil hablarlo como hija, hijo, a los padres al momento de decir, bueno, pero fíjate porque yo no voy a estar todo el tiempo al lado tuyo. Fíjate que quizás no te mueras a los 70 o a los 75, capaz que vivís 100 años y tenés que ver cómo te la vas a arreglar porque sos una persona grande. Eso es muy difícil de hablar con un padre y una madre. Y es muy difícil, creo que para una persona mayor, hacerlo consciente a la vez, porque estos tíos que yo digo, que son todos imaginarios, todos necesitan ayuda. Pero ninguno quiere pedirla, en realidad, tampoco. ¿No es cierto? He hablado con sus hijos, que ya son gente mayor también, y dicen, sí, pero uno los quiere ayudar y no quieren. Son posiciones extremadamente difíciles, especialmente cuando son gente tan mayor, y aún más difícil cuando no se da el caso de que estas personas mayores estén totalmente lúcidas. Porque cuando son gente lúcida, por muy mayor que sea, si son gente lúcida, te van a hablar de igual a igual y te van a decir yo no te necesito, por más que luego se estén arrastrando hasta subir al primer piso. Son casos muy, muy difíciles. En este momento de tertulia, la verdad es que me encantaría ser psicoanalista y poder traer un caso realmente como los ejemplos que traen ustedes, pero tengo solo esa experiencia para compartir. Pero bueno, me quedé mucho con esta frase de yo no esperaba vivir tanto que me dijo esta señora, y yo creo que a veces uno mismo no lo espera, en general uno no piensa tan adelante. No sé si se puede realmente proyectar tan lejos. Ni que hablar con, bueno, venimos de una pandemia de 2 años, que no es para descartarlo, así que... Sí, es un trabajo muy importante el de las personas mayores y creo que muy complicado porque en este tipo de trabajo la gente tiende, igual que cuando se trata de las relaciones entre madres e hijos, la gente tiende a negar muchas verdades. Tú, por ejemplo, estás hablando de las personas mayores que no quieren que los cuiden. Vamos a decir algo del orden un poco quizá del orgullo, quizá de la vergüenza, quizá de una serie de cosas a nivel humano, ya veríamos cada historia particular por la que alguien no quiere que otro lo cuide. Yo me he encontrado con algunas personas mayores que no quieren que las cuiden porque les entran paranoias de que la persona que viene a cuidarlos lo que quiere es o matarlos o robarles. Y recuerdo mucho una en especial que me decía, mi sobrino viene porque yo no tuve hijos y quiere que le deje mi piso, pero vaya a ver qué le está poniendo a la infusión. Y pensaba que le envenenaba y pensaba que le robaba cada vez que venía. Entonces, hay una parte difícil de trabajar en relación a las personas mayores y en relación a los bebés, por ejemplo, pienso ahora en el trabajo del aborto o en el trabajo del abandono de hijos, como esta mujer que abandona a los hijos en China. Este tipo de actos son bastante juzgados de manera muy superficial. Entonces, por ejemplo, de lo que no se habla es de las personas que cuidan a sus padres y que están hasta las narices de cuidarlos y que el deseo inconsciente es que se mueran porque ya no pueden más con esa labor y que están todo el tiempo quejándose de que están desperdiciando su propia vida cuidando padres que, en palabras de una paciente mía, me dice, no suelta presa. Esta es la frase que me dice, mi madre no suelta presa, es una madre estrago. Viene conmigo porque yo escribí un libro de la madre estrago.
Entonces cree que yo voy a entender el que me diga que tiene deseo de que su madre muera. Pero si tú ves que es una mujer que tiene 73 años y la madre 93, y que ya mi paciente es en sí una mujer vieja, entonces esa mujer que ya tiene sus propios síntomas de anciana, ya está hasta las narices de cuidar a otra anciana, que encima la golpea, le vienen brotes psicóticos, nunca se han llevado bien, no hay una buena relación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que la gente tiende a negar este tipo de problema, como que se tiende a visualizar la fragilidad del anciano porque es más viejo que el hijo, que es el que lo cuida y es más joven. Pero en muchas ocasiones tenemos que visualizar y escuchar lo que tiene para decir también el cuidador, que en ocasiones es tremendo. Yo he tenido varias escuchas en donde lo que hay es, por ejemplo, una madre que fue muy egoísta y que fue, según la analizante, una madre impresentable y que a la hora de cuidarla, pues lo menos que quiere es hacerse cargo, pero no le queda de otra, vamos a decir así. Entonces, como de todas maneras tiene que hacerlo, allí es donde yo creo que es importante visualizar el caso por caso. Puede haber casos donde la persona mayor no quiere que la cuiden y luego hay que ver por qué. ¿Qué tal si es porque cree que la van a envenenar y que le quieren quitar su herencia? Y luego por el otro lado hay otros casos donde es la hija la que ya lo que quiere es que la madre muera o el padre muera porque ya no puede más. Entonces, en el psicoanálisis yo creo que lo que es maravilloso es que tenemos la posibilidad de escuchar sin enjuiciar. Y esa es la posibilidad que tenemos para poder desmarcar el síntoma. Porque si una persona viene pensando que el analista va a tomar partido y a hacer un juicio moral, pues entonces no puede hablar de estas cosas. Lo mismo el aborto, por ejemplo. Una mujer que ha abortado, si cree que el analista es en contra del aborto y que va a poner en juicio este acto, pues eso imposibilitaría la escucha desde la ética, que tiene que ver con poder desentrañar el deseo. Es un tema muy, muy interesante, el de las personas mayores. Y también, por ejemplo, en América Latina tenemos poca ayuda de residencias, de seguridad social, todas estas cosas. Entonces las personas mayores cuestan dinero. En los países europeos también cuestan dinero, pero hay ciertas ayudas. Entonces, en general, cuidar a una persona mayor, a no ser que la persona mayor tenga dinero propio, estamos hablando de que hay un desembolso del cuidador. Y a veces el cuidador, pues o no quiere o no tiene ese dinero. Entonces, todas esas cosas también se juntan. No es lo mismo cuidar a una persona mayor de la que vas a heredar 500.000 euros que cuidar a una persona mayor de la que no vas a heredar nada o vas a heredar deudas. Y entonces allí es en donde se ven, por ejemplo, en las familias, pues los hijos, los hermanos se reúnen y hay problemas entre los hermanos. Porque si tú tienes que mantener a una madre entre 5 hermanos, habrá un hermano que no da dinero, otro que sí, otro que se escaquea, otro que cuida más, otro que cuida menos. Y ahí vienen las problemáticas siempre de las familias, que tienen que ver también con la herencia económica y con la herencia psíquica. En este libro, por ejemplo, en mi opinión, hay una parte de lo que es la humanidad que no está bien designada, porque no se habla de dinero, por ejemplo. Aquí tú no ves nada del orden del dinero. No se habla de situaciones de la vida cotidiana que son como más comunes. Aquí hay algunos temas que están completamente oscurecidos. Así es de que yo creo que es importante también visualizar esa parte. Yo les decía que siempre en un tratamiento analítico, aun cuando el dinero es algo de lo que se habla poco, siempre hay que tener allí en cuenta dónde está el dinero.
en el caso de cada analizante, en dónde se está jugando el dinero, porque siempre el dinero, como un don, como un falo, como un motor de deseo, es algo muy importante en todos los tratamientos. Y también, por supuesto, a la hora del cuidado de una persona mayor. Pensaba en el caso de la película, que todas estas, como vos decías, al principio son mujeres económicamente independientes. Más allá del caso de Rose, que su marido tenía mucho dinero, pero ella también trabajaba y podía pagar la mitad, digamos. Son mujeres económicamente independientes. Pero vuelvo al caso de Lena, que es esta mujer a la que en el libro el marido engaña sucesivamente, en la película solamente se sabe que tiene un amante y que inclusive se da cuando ellos se están separando. Parece que no tiene tanta carga la película o tanto peso esta cuestión del engaño en la relación de ellos. Pero se da una situación que me parece como muy común, era lo que yo decía, que Elena parece como obsesiva, por así decirlo, porque es esto de estar cubriendo constantemente las necesidades del marido. Y el marido en algún momento la frena y le dice, pero vos decime qué querés. Ella le dice, ¿querés que salgamos a comer o preparo la cena esta noche? No sé, hacemos como vos quieras. Porque y me empieza a tirar opciones y no decide nada ella, pero quiero saber vos qué querés. Y ella, la respuesta de ella es, quiero que vos seas feliz. ¿Cómo hago esto? Y la respuesta a eso se da mucho tiempo después de separado, luego de que ella tiene una conversación con su madre, de que conoce de dónde vienen todos los consejos que da su madre y por qué la relaciona con su abuela, digamos. Y entonces, cuando ella le dice al marido, lo que yo quiero es esta casa. Yo no me vas a quitar la casa, más no le dice yo quiero esta casa, no me vas a quitar la casa, le dice. Y entonces él ahí, inclusive en la película, esto me parece una genialidad, se agacha y se pone de cuclillas a un nivel más bajo que ella. Y le dice, te escucho. Recién ahí, eso me pareció una representación genial, porque además esas escenas están juntas, no están separadas. Es la escena del despacho donde hablan de la comida, la escena de dónde viene ella, la historia de su abuela, su madre y ella, y esta escena en el patio. Eso me pareció genial. Ni que hablar de ese tarde de lluvia bajo el árbol y demás, y él agachándose y poniéndose debajo del nivel de lo que era ella. Eso me pareció genial en la película. No sé, igual, repito, la película es muy amplia. Los que no la vieron, véanla, es genial. Y habría que hacer una tertulia más adelante de nuevo de esta misma película. De hecho, ayer tengo que confesar, no le miré el final, porque cuando la vi la primera vez terminó en lágrimas, así que llegué ya sé cómo termina, y ayer la conté un ratito antes. Sí, es muy, muy interesante todo lo que has traído, Facundo, y qué bueno que has podido participar en esta tertulia, porque han sido aportaciones muy, muy importantes. Yo, para dejarles reflexionando sobre algo que estoy trabajando y que es un poco, yo diría, más allá, un poder como ver un poco más allá, a ver si lo logro transmitir. Fíjense. Lo que ha dicho Facundo sobre el hecho de que la pareja le dice a la otra persona, ¿qué quieres cenar? Y entonces la chica lo que contesta, en este caso es el hombre pregunta, ¿qué quieres cenar? Y la mujer contesta, lo que tú quieras. El hombre entonces empieza a decir una lista de menús. Entonces, bueno, ¿quieres huevos? ¿Quieres pizza? ¿Quieres pollo? ¿Quieres ensalada? ¿Quieres pescado? Y la otra, lo que va a contestar es, elige tú. Este momento en el que
un sujeto le pide al otro sujeto que sea el otro el que elija. Vamos a un restaurante y entonces allá hay varias mesas y entonces uno de la pareja le dice al otro, ¿dónde te quieres sentar? Esta es la pregunta. Y la otra persona contesta, elige tú. Vamos a pensar que viene el verano, nos vamos a ir de vacaciones. Entonces una persona le dice a la otra, ¿a dónde vamos de vacaciones? Y la otra persona contesta, elige tú. Estas situaciones se encuentran en lo cotidiano, en muchas ocasiones. Aquí en la película, en este caso específico, está hilado a una problemática inconsciente que viene de la madre, que viene de China, que ha tenido un pasado, que da una transmisión. Y de alguna manera lo que tenemos es una chica, parece ser insegura, que no confía en su propia decisión y, como está diciendo Facundo, lo que quiere es, entre comillas, complacer al otro. Yo quisiera plantear esta situación de otra manera. Resulta que si tú dices, quiero cenar pollo, entonces el otro te dice, no, coma, mejor pizza. O tú dices, quiero sentarme en esta mesa que está aquí, cerquita de la ventana. No, mucha luz. O tú dices, quiero irme de vacaciones a las islas griegas, a Santorini. No, quiero ir a algún lugar de frío. ¿Qué significa? Significa que es posible que algunas personas dejan elegir a otras porque pueden obtener esto como respuesta. Ahora, hago otra puntuación más. Cuando hay en algunas ocasiones una historia en donde lo que tiene la huella el sujeto es que te han quitado tu deseo, ¿qué se hace como mecanismo de defensa? No se muestra. Y esto es algo muy importante a reflexionar. En otras palabras, si yo te hago ver a ti que yo quiero cenar pollo, no vas a darme el pollo, me lo vas a quitar. Si yo te hago ver a ti que quiero ir a Santorini, no voy a ir a Santorini, me lo vas a quitar. Es algo del orden de la huella. A veces ocurre, por ejemplo, con los hermanos, que un hermano te ha quitado cosas desde que eras niña. Por ejemplo, un juguete que te encantaba y te lo quitaron y te lo rompieron. O son traumas, son huellas de cada quien. Algo que no está en el registro de lo simbólico. En muchas ocasiones es algo que ni siquiera se ha palabrado, pero queda como una huella. Entonces el sujeto prefiere no dar a mostrar su, vamos a poner la palabra, verdadero deseo, porque si no lo muestra, es como que lo camufla y de esa manera tiene la oportunidad de poseerlo. Repito, es complicado, pero creo que es importante también visualizarlo, porque en psicoanálisis no todo es blanco o negro, hay una gran cantidad de matices y a veces en esos sujetos en donde vemos una gran insatisfacción o una gran, como dejarle al otro la responsabilidad de la elección, en algunas ocasiones no tiene nada que ver con la inseguridad, sino con un mecanismo de defensa que por ese medio encuentra el deseo. Así que les digo, es complejo, espero haberlo podido transmitir, pero es algo a reflexionar porque son cosas de las que no se hablan tan fácilmente.
Bueno, pues estamos llegando al final. Yo les agradezco muchísimo que se hayan conectado. Si quieres tú clausurar, Facundo, yo encantada, y agradecerles a todos que se hayan conectado y que hayan estado con nosotros esta tarde. Un gran placer, recordarles que tenemos la tertulia de Paola el próximo sábado 19 de marzo, en donde va a hablar de la buena esposa, y tenemos el 25 de marzo, que es el viernes anterior, nuestro cártel de perversiones, en donde vamos a trabajar un capítulo del libro de perversiones. Y bueno, eso es lo que tenemos esta semana, así es de que estamos a tope, y ya la siguiente semana tenemos nuestro gran evento de la FEP, que espero que todos se puedan conectar al evento del erotismo. Pues si quieres clausurar, Facundo, con todo gusto. Bueno, no tenemos nada más, a ver, muchas gracias de Natalia Enfaldo. No tenemos nada más en el chat, no tenemos que levantar la mano, la verdad ha sido una tertulia fantástica. Ya me lo esperaba, igual, desde aquel momento en que vi la película, porque es muy amplia, como dije antes. Muchas gracias a todos los que se conectaron y nos estamos viendo entonces el viernes para el cártel, el sábado para la próxima tertulia. Buen sábado para todos, buen fin de semana.